ustedes no tienen derecho de ninguna clase. Es decir, si llevan escuela de vacaciones, no pueden sustentar ninguna, pero ninguna evaluación final. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan ustedes las consideraciones oportunamente, porque lo que puede suceder es que si se evalúan, es que igualmente no les aparezca su nota o de alguna manera van a exigir ustedes la nota que corresponde y según lo que establece el normativo universitario de la facultad, es que no es posible consignarles esa nota. Entonces, ya se les está haciendo esas consideraciones oportunamente, porque hay algunos chicos que están preguntando, mira, es que yo escuela de vacaciones, entonces se tiene que sacar escuela de vacaciones y hasta julio tiene que sustentar sus evaluaciones de primera retrasada correspondiente a los 5 cursos. Otra de las preguntas que nace a la vida es, mira, fíjate que yo tengo mi evaluación de retrasada y la gané. ¿Me puedo evaluar? Sí. Lo que sucede es que o lo que sucede por lo regular es que la tabulación de las notas lleva su tiempo, chicos, y no va a estar su nota en su tiempo oportunamente y es una situación que sucede en viceversa, ¿verdad? Tanto para las notas de retrasada, así como las notas que corresponden al curso de Derecho Penal 1. Ahora bien, por cuestión de las notas, porque de repente siempre salen ahí a preguntar, siempre los que nunca están. Las notas van a ser publicadas una vez cumplamos con el 100% de requerimiento que el normativo de la Universidad de San Carlos establece en su ley orgánica. Entonces no podemos ver las notas antes y se van a estar compartiendo estas de forma preliminar, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan por ahí en consideración, que después de que sus compañeritos tengan su evaluación, posteriormente se estarán subiendo al Classroom. Entonces, si sustentaron evaluación de retrasada, sí pueden hacer sus exámenes finales, todos los cursos estén aprobados. ¿Bien? De lo contrario, no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que por ahí tenemos alguna duda. Carlos dice por acá antes que tengamos al doctor, por favor, muy buenas noches. No sé si tenías alguna pregunta, alguna cuestión, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una clase pendiente, pero ya la gané en la primera oportunidad. Saqué una certificación y ya me aparece el curso ganado. O sea que ahí yo ya no tengo que preocuparme en el caso de que aún no me apareciera, ¿verdad? No, si ya está en el certificado es porque ya está tabulado según los patógenos de procesamiento de datos, porque esa información ya no me corresponde a mí, ya debería estar en notas, ¿verdad? Toda información Ok, de esta, por favor, chicos, con ellos, con nosotros, solamente lo académico. Bien, por favor. gracias. Y fíjese que habían unos compañeros, hay una duda en general en un grupo que yo vi de que los compañeros que tenían así una clase pendiente de ganar, pero que ya llevaban los cursos ganados, que aún así tenían que esperar, o sea, no podían examinarse al final, pero No, no pueden hacerlo. no hay problema, no hay problema de que después, como tengo entendido que si uno se examina de las primeras dos y al final no se presenta, vota los otros dos cursos. Yo por eso les estoy aclarando eso, amigo. Por favor, hay que pongamos atención. Miren, pues, patojos, última vez que les voy a repetir esto, ¿sí? Esta es información general y ustedes ya tienen que empezar. Y esa es una recomendación, ¿oyeron? Esto va para Carlos y para todos de forma general. Descarguen su pensum de estudios. Vean sus clases que son clases fundantes, perdón, y prerequisito. ¿Sí? Por ejemplo, introducción al derecho 2, su clase fundante es introducción al derecho 1. Entonces, si no ganan esa clase, pues no pueden avanzar. Y así sucesivamente. Entonces, ténganlo por conocimiento general. Si ustedes no ganan sus 10 cursos completos del primer año, no tienen derecho a examen final. Así en pocas palabras, ¿sí? Pero si sacaron su clasecita, por ejemplo, en primera retrasada o en segunda retrasada y van a sustentar su evaluación final, no hay problema. El problema sería que lleven escuela de vacaciones y quieran sustentar evaluaciones finales. Eso, pues, no les va a aparecer la nota, así sean de las 5 clases, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, amigos. Por eso les estoy haciendo esa acotación en este momento, ¿verdad? Es algo que no me corresponde decírselos, pero considero yo que es oportuno manifestárselo porque no sé si los patojos de la AED
les han comentado algo al respecto o algún compañerito por ahí de, ¿cómo se llama? Que tengan ustedes un semestre alto les ha comentado, pero ténganlo de esa manera. Si no tienen sus 10 cursos aprobados, no pueden y no tienen ningún derecho de sustentar evaluación final. Pero si ganaron su clasecita en primera retrasada o segunda retrasada, sí tienen el derecho a exámenes finales. ¿Oyeron? Y aunque no les aparezca en el sistema, tienen su derecho a sustentar la evaluación. ¿Oyeron? Pero como les digo, este es un proceso lamentablemente que lleva bastante tiempo y de forma gradual lo tenemos que hacer desde la Universidad de San Carlos, pero en esta ocasión, pues de forma virtual, ¿verdad? Por la toma que se tiene ya desde hace un par de años. Entonces, para que lo tengan en consideración, amigos, ¿verdad? Porque eso ya la tabulación de las notas de parte de la universidad ya corresponde a procesamiento de datos. Nosotros solamente enviamos las notas que ya tenemos y ellos serán los encargados de trasladarles esa nota final a ustedes al sistema de e-notas y a través, efectivamente, de los certificados de cursos aprobados. ¿Verdad? Entonces, si no les apareciera uno el semestre anterior y es el que ya ganaron por alguna razón, tengan ustedes a bien por saber que es por ese proceso gradualmente de la subida de las notas. Y eso nos está afectando a todos o de alguna manera de forma general para aquellos que también ya tenemos esta segunda carrera, por ejemplo, los cierres de pensum o alguna cuestión de situación de maestría. Entonces, eso no es solamente con el área común o el área específica, ¿verdad? Entonces, o el área profesional, perdón. Entonces, tengámoslo por entendido así. ¿Vieron, chicos? Ese es mi consejo, se los digo como un amigo, no como su auxiliar o como su docente auxiliar, sino que se los digo como un cuate. ¿Vieron? Entonces, cualquier dudita que tengan, aprovechemos este espacio, ¿sí? No sé si tienen alguna dudita, por ejemplo, no sé, alguna cuestión más respecto a esos temitas, lo podemos solventar en lo que tenemos la presencia de su docente titular. No sé si quieren hacer alguna acotación o tienen alguna pregunta académica, pues le podemos entrar ahorita. A ver, veamos, Claudia, creo que tenía la manita levantada. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda. Yo sí gané la clase del primer semestre, pero nunca la subieron. Las notas nunca las han subido a la plataforma. Yo fui a la zona 2 cuando era en la zona 2. Pagué para que me imprimieran mi constancia de cursos aprobados y en ningún momento han subido las notas. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer nosotros? Es lo que yo les decía. Sí, lo único que tenemos que tener en este caso es paciencia, ¿verdad? Porque hay muchos procesos que todavía están detenidos por esa misma circunstancia y es muy normal, porque a la forma de subir las notas de forma gradual, lo que hace esto es generar un poco de contratiempo y de alguna manera no nos afecta a todos en la no subida de las notas que el sistema debería tener. Por ejemplo, así como nosotros enviamos ya las notas, y el sistema se las tiene que generar, pero en su momento oportunamente, por supuesto. Esto aplica para escuela de vacaciones, si no estoy mal, y primera y segunda retrasada. Todavía están en proceso de subir las notas, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, ¿verdad? Yo considero que por ahí, por junio, julio, ya tienen que aparecer esas notas, ya tabuladas el sistema, y para que las puedan recoger ustedes en, ¿cómo se llama? De forma presencial. Pero bueno, ya tenemos al doctor en línea. Oyeron, chicos, después verificamos esas situacioncitas. Ya tenemos al doctor José Francisco de Matavela. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya les hemos hecho las instrucciones. Tenemos ahí al licenciado Guillermo Hernández. Permiso. No, ahí estamos bien, doctor. Ya el doctor inicia su clase, ya le está enterado de la extemporánea y él nos autorizó la hora. Ahí estamos, doctor de Mata, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a iniciar con la sesión de clases de la noche de hoy, comentándoles que esta es exactamente nuestra penúltima clase. Estamos advirtiendo que la agenda ya la tienen ustedes ahí desde la sesión pasada. Hoy tenemos como punto a tratar lo relativo a las medidas de seguridad, que es un tema pues que es apasionante y que creo que no es tan complicado, pues dadas las circunstancias
en que pues las mismas están calcadas en nuestro código. Y luego pues tenemos la última clase el próximo martes, que se refiere especialmente a lo que es la extinción de la responsabilidad penal, la extinción de la pena y la responsabilidad civil nacida del delito. Con eso estaremos finalizando nuestro programa y nuestro curso de Derecho Penal 1. Y ustedes están ya listos para iniciar su curso de Derecho Penal 2, en el que vamos a analizar y a ver delitos en particular. Muy bien. Las medidas de seguridad en nuestro código, y es para que ustedes lo tomen en cuenta para su análisis de estudio, está del artículo 84 al 100. 84 al 100, medidas de seguridad. Y luego los otros 3 puntitos que nos quedarían para el próximo día, para el último día, están del 101 al 122, que es extinción de responsabilidad penal, extinción de la pena y la responsabilidad civil nacida del delito. Así es que tienen muy claro esto. Muy bien, principiemos. Cuando hablamos de medidas de seguridad, fue un tema que lo quise dejar, no tratarlo con las penas, porque las penas que fueron las que tratamos el último día, no solo son pues mucho más importantes, sino ahí está la pena más importante, tal y como se nos explicaba la sesión pasada, que es la pena de prisión. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Cuál es la diferencia con las penas y cuál es la problemática que tenemos o que se tiene para dictar medidas de seguridad e implementarlas tal y como lo tiene todavía estipulado el Código Penal nuestro, que en ese sentido obviamente ya está desfasado en cuanto a las medidas de seguridad? Y les comentaba a los compañeros en la otra sección que afortunadamente pues la preparación que tienen hoy nuestros jueces, nuestros fiscales y nuestros abogados defensores es una excelente preparación pues en cuanto al derecho penal, y ellos advierten que tal vez pues lo más prudente es no aplicar este tipo de medidas. Y la verdad es que si ustedes ven la práctica diaria en nuestro país, no se aplican medidas de seguridad, salvo pues, contados casos, y yo les voy a referir a alguno en que se aplicaron con excelencia. Pero de ahí pues son muy discutibles por lo que voy a explicar. Ahora, vamos a ver. La verdad es que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, jurídico, podemos principiar a analizar el tema de las medidas de seguridad desde la escuela positiva. Ahí es donde nacen las medidas de seguridad. Pero vale la pena pues analizar qué pasaba con la primera escuela, que fue la escuela clásica, escuela de juristas, donde principia a estudiarse el derecho penal científico. La verdad es que incluso pues si ustedes profundizan más en los libros y en la doctrina, algunos tratadistas que incluso sostienen que las medidas de seguridad, pues algunas medidas, algunos tipos de medidas de seguridad, por lo menos, entre comillas, se aplicaban incluso desde mucho antes, pues de que el derecho penal se sistematizara científicamente. En el derecho penal antiguo, dicen el Código de Hammurabi ya tenía algún tipo de medidas tan fuertes y tan duras como el despeñamiento, la pena de muerte, para medidas de seguridad, pues para que los sujetos no volvieran a delinquir, ¿no? Pero obviamente era un tipo de medida de seguridad de las que todavía no había un análisis pues técnico como el que se hizo a partir de las escuelas.
Entonces, retomando el tema a partir de las escuelas. Si ustedes recuerdan la escuela clásica, que se llamó Escuela de Juristas, que se llamaba Escuela de Juristas, precisamente porque todos sus propulsores, sus impulsores eran abogados, eran juristas de muy alto nivel, desde Gian Domenico Romanosi, Della Roveri, Luigi Luchini, Carminiani, hasta llegar al maestro Francisco Carrara, ¿no? Padre de la escuela clásica. Ellos sentaron las bases de un derecho penal ya técnicamente estructurado, la escuela de juristas, la escuela clásica, a partir del estudio del delito. Y ellos, si ustedes recuerdan, consideraron que el delito era un ente jurídico. El delito era un ente eminentemente jurídico que consistía en la violación de la ley penal del Estado por un sujeto que se hacía acreedor a la comisión de un delito. Y al delito como ente jurídico le asignaron un postulado, la pena, y dijeron que la pena era la única consecuencia del delito. Y así lo mantuvo la escuela clásica. Ahí jamás se habló de medidas de seguridad, las penas. Solo se habló de las penas como consecuencia del delito. Y en ese sentido, desde ese punto de vista, lo que pasaba es que la pena se basaba, como ya lo hemos explicado también, en la teoría retribucionista. O sea, la pena se instauró para expiar el delito que cometía el delincuente, el sujeto activo. El que cometió un delito, pues se hacía acreedor a una pena como castigo por lo que había hecho, para que expiara su culpa. Y eso se mantuvo pues así, pues desde que crean ellos pues ese postulado hasta 50 años más tarde, cuando incluso pues ellos ya se habían proyectado estos postulados a toda Europa, América, y algunas legislaciones ya tenían esto de esa forma. Pero ahí aparece la escuela positiva, 50 años después. La escuela positiva tiene una característica, si ustedes se recuerdan, que ya no, que al igual que la clásica, todos eran italianos, solo que no eran todos abogados. Ahí ya hay una multiplicidad de especialistas. Recuerden ustedes a los padres de la escuela positiva. Enrico Ferri, él era sociólogo, era un catedrático, un sociólogo. Pero recuerden ustedes a César Lombroso, famoso, las teorías lombrosianas. Lombroso era médico y era antropólogo. Y por supuesto también abogados como Rafael Garófalo, el otro padre de la escuela positiva, que era un eminente jurista, un magistrado, pero pues ya eran de diferentes especialidades. Entonces ellos dijeron y criticaron a los clásicos y le pusieron, recuerdan, de apodo escuela clásica, la escuela de juristas, y dijeron, miren, ellos son los clásicos, nosotros somos los modernistas, los de avanzada, los, digamos, que advertimos que la escuela clásica cometió el error de que parte del estudio del delito como ente jurídico y tiene como única consecuencia la pena. Nosotros no. Nosotros creemos que ellos están equivocados. Nosotros no partimos del estudio del delito. Nosotros partimos del estudio de quién comete el delito. Estudiar quién lo comete y por qué lo comete. Es decir, nosotros partimos del estudio del delincuente. Y cuando partimos nosotros del estudio del delincuente, advertimos que la pena no debe ser la única consecuencia del delito. No debe ser. Sino ahí es donde ellos crean y crearon las medidas de seguridad. De tal manera dijeron que las penas deben tener como consecuencias
como consecuencia del delito no solo la pena, sino las medidas de seguridad. ¿Por qué razón? Y aquí viene la explicación. Ellos los positivistas decían que entendían que la pena, como la veían los clásicos, era la pena como un castigo nada más. Castigar al delincuente por lo que hacía, por el delito cometido, para que expiara su culpa, para que pagara lo que había hecho. Pero ellos que partieron del estudio del delincuente se dieron cuenta que la mayoría de delincuentes no solo es castigo lo que necesitan, más que eso, decían, ellos necesitan más que castigo, tratamiento, curación. La única manera en que se pueden ellos rehabilitar, resocializar, reformar, para volverlos a la sociedad como un ente útil, es que a ellos también se les trate, se les cure en la prisión. Y entonces eso ya cambió totalmente la posición. Y ellos decían, para explicar esto, ponían como de ejemplo, por ejemplo, se referían a los violadores. Si analizamos el caso de un violador en serie, es capturado después de haber violado 5 mujeres. En aquel tiempo, obviamente, el sujeto pasivo de la violación eran solo las mujeres. Hoy, en el derecho penal moderno y guatemalteco, ya vamos a ver a partir de julio, primero Dios, cómo pueden ser violados también los hombres y mujeres. Pues en aquel momento, pues las mujeres decían, bueno, si se captura a un violador en serie, después de que ha violado a 5 mujeres, se le juzga, se le encuentra culpable y se le condena a una pena de prisión como castigo, como dicen los clásicos, una pena, por ejemplo, de 10 o 15 años de cárcel. Muy bien, él está en la cárcel, 10 o 15 años, pero él tiene un problema. Y la misma situación, el problema que él tiene es que tiene una perturbación mental de carácter sexual. Él no es un delincuente común y corriente. Él tiene una desviación. Si no, no hubiese podido consumar las violaciones, tal y como las hizo. Y si a él solo se le castiga, se le deja en la cárcel como una pena de castigo de prisión, ahí no va a haber mujeres. Ahí va a aprender con hombres. Y ahí viene lo peor. Cuando él salga de ahí, entonces viene con hombres y mujeres. Imagínense. Peor el problema. ¿Qué pasa, decía, con los violadores? Un violador es una persona que está perturbada. ¿Por qué razón? Porque vean la forma en que cometen los delitos. El violador comete un delito, el delito de violación, en contra de la voluntad de la mujer, pero no solo en contra. La mujer está peleando para que no la toque, para que no la agreda. La mujer está gritando, pidiendo auxilio, está arañando, está pataleando, está... Y muchas de estas situaciones se dan incluso en la vía pública, frente a gente. Aún en esas condiciones, el violador mantiene la erección para consumar la violación, si no, no la pudiera consumar. Ahora, ¿cómo se explican eso? Si hombres normales en situaciones de consenso no siempre alcanzan erección cuando quieren tener una relación con una mujer y consensuadamente, pues, con consenso, o sea, con consentimiento de ambos, los dos quieren, pero y aún así no la alcanza, por muchas razones. ¿Y cómo es posible que el violador en circunstancias totalmente adversas las alcance? Porque obviamente tiene una perturbación. Ahora, esa perturbación, el solo castigo
la sola pena como castigo en la cárcel, no lo va a componer. Él necesita de un tratamiento, necesita de rehabilitación. Y por eso es que creamos, decían ellos, las medidas de seguridad, porque no solo es el caso de los violadores, es el caso de los sicarios, de los asesinos, de los psicópatas. Es una serie de delincuentes que tienen una serie de problemas que van más allá de lo que hacen, pues. Y entonces esa fue la razón por la que creamos, dice, las medidas de seguridad. Ahora viene el problema. Que la pena tiene como fundamento la culpabilidad del sujeto. Para imponer una pena, ustedes ya lo saben mejor que yo ahora, es necesario haberse declarado la culpabilidad del sujeto activo, del delincuente, después de cometido un delito, después de habérsele seguido un proceso con todas las garantías y después de haberse dictado una sentencia condenatoria. Entonces el juez impone una pena. Ahora, ¿qué pasa con las medidas de seguridad? Ese es el problema. Una medida de seguridad, tal y como se lo crearon los positivistas y como lo tomaron pues los códigos, pues antiguamente, incluso el nuestro todavía está así, una medida de seguridad, porque esa es su función, se puede imponer aun y cuando el sujeto haya sido absuelto, es decir, se le encontró no culpable. Sufrió un proceso por la comisión de un delito, al final el juez, el tribunal lo encontró inocente, libre de culpa, dicta una sentencia absolutoria y aún así le impone una medida de seguridad. Primer problema, pero eso no es el problema. El problema va más allá. De acuerdo a la doctrina de la misma legislación como la tenemos en este momento, se puede imponer una medida de seguridad sin haber cometido un delito. Ahí está la discusión. Oigan lo que estoy diciendo. Sin haber cometido delito, ni siquiera, nunca ha cometido ningún delito. Pero se puede considerar que él es una persona peligrosa. ¿Cuál es la base para imponer una medida de seguridad de acuerdo al Código Penal guatemalteco en su artículo 87 y 88? Que el sujeto tenga un estado peligroso, aun y cuando no haya cometido un delito. El juez puede imponer una medida de seguridad. El problema es cuáles son los estados peligrosos. Y uno de los más discutibles que está acá, y por eso le digo, los jueces muy atinadamente, muy técnicamente, muy intelectualmente, pues obviamente no aplican porque no es necesario y porque tampoco sería lo conveniente. Miren, entre los estados peligrosos está la vagancia habitual. Ahora, ¿quién es un vago habitual para el artículo 87, numeral 5 del Código Penal? Se entiende por vago, dice, el que teniendo la aptitud para ejecutar un trabajo remunerado, habitualmente se mantiene en holganza, vive a costa del trabajo de otros o de la mendicidad o sin medios de subsistencia. Pero imagínense, puede ser que el 30 o 40% más no tengan trabajo. Bueno, entonces, bueno, no tiene trabajo, vive porque lo mantienen los papás o porque bueno, esto es un estado peligroso, es un peligroso, pues. Entonces impongámosle una medida de seguridad. ¿Y cuál? Mandémoslo a internar en un establecimiento agrícola o industrial. Mandémoslo a internar. En primer lugar, no hay, va. Afortunadamente no hay. Pues tampoco sea, porque vean las pocas cárceles que tenemos, pues no son suficientes para la cantidad de detenidos actualmente. Según las estadísticas, pues hay más de 25,000 y las prisiones tendrían capacidad para 10 o 15,000. Pero estamos hablando de prisiones, de gente que ha sido
responsable de la comisión de un delito, que se le ha juzgado, que se le ha seguido un proceso y que al final pues se le ha enviado legalmente a una prisión. Ahora, ¿qué pasa con la aplicación de medidas de seguridad? Miren los estados peligrosos que tenemos y las medidas de seguridad. Entonces, eso es lo discutible. Entonces les decía que las medidas de seguridad tienen características muy importantes, diferentes a la pena. Tienen algunas que son similares, pero otras que son diferentes. Por ejemplo, acá tenemos nosotros algunas características. Bueno, tal vez primero, ¿qué es una medida de seguridad? Una medida de seguridad desde nuestro punto de vista, todos los autores tienen diferentes definiciones, pero nosotros podemos definir las medidas de seguridad como un medio de defensa social que utiliza el Estado como ente soberano, a través de los órganos jurisdiccionales. Es decir, solo lo pueden imponer los órganos jurisdiccionales, los tribunales penales, con el objeto de la prevención del delito y de la rehabilitación del delincuente. Esa sería, digamos, una definición de medida de seguridad. Entonces, ¿qué características tiene la medida de seguridad? Primero, que es un medio o un procedimiento que utiliza el Estado. Sí, no lo puede utilizar ningún particular, ninguna persona jurídica, es solo el Estado como ente soberano, al igual que las penas. Es parte del jus puniendi, del derecho de castigar. Y eso se identifica con la pena. Pero segundo, que tiene, a contrario de la pena rehabilita, reeduca, reforma, así dice la Constitución, así debe ser, pero no deja de ser un castigo, de que el sujeto, pues la pena, como la pena de prisión, que es la más importante, para que el sujeto, pues de alguna manera, expíe la culpa de lo que hizo. La medida de seguridad más allá tiende a prevenir, a rehabilitar, a resocializar. La medida de seguridad opera como dijéramos, un símil con la medicina. ¿Por qué esperar en medicina que a la persona le dé cáncer para curarlo? ¿No será mejor darle todas las medidas de seguridad, de prevención, para que a él no le dé cáncer? Y así no tengamos que curarlo de cáncer. Por supuesto, es mejor. Entonces, constantemente, pues están diciendo cuáles son los riesgos, en qué situaciones podrían llevar a una enfermedad como el cáncer, para que todos tomemos nuestras precauciones, nuestras medidas de seguridad, y no nos expongamos. Pues ese es el mismo efecto de las medidas de seguridad en penal. Es decir, prever el delito con ciertas medidas de seguridad. El problema es que para imponer una medida de seguridad se necesita un principio de legalidad, y lo tiene el 84. Es decir, no se puede imponer una medida de seguridad si previamente no está establecida en la ley. Y solo también teniendo como causa o motivo un estado peligroso. Y a eso es lo que vamos. Por ejemplo, ese estado peligroso puede ser la vagancia habitual y el vago, que no tiene trabajo. ¿Y cuántos no tienen trabajo? Eso es delicado. Entonces, lo importante, pues que desde el punto de vista de la doctrina, esto es la característica, la medida de seguridad que es preventiva. Como medio de defensa social que tiene el Estado, pues, para prevenir la comisión de delitos. Otra de las características de la medida de seguridad es que es indeterminada. Y eso es diferente a la pena. Recuérdense que acabamos de estudiar la pena, las penas, y dijimos que la característica de la pena, técnicamente hablando en los libros y en Guatemala, es que tiene que estar determinada. El juez dicta una pena que esté en el código entre un mínimo y un máximo, pero está determinada. No puede dejarlo indeterminado, contrario censo. Las medidas de seguridad se dictan de manera indeterminada. Es
Es decir, se dicta una medida de seguridad, un internamiento en un centro psiquiátrico por todo el tiempo que sea necesario, no se sabe cuánto, supuestamente hasta que se rehabilite o desaparezca el estado peligroso que llevó al juez a imponer esa medida de seguridad a la persona, que probablemente ni siquiera ha cometido un delito. Y entonces llegamos a otra característica, que es la más discutible. Es decir, ¿cuál es el fundamento para imponer una pena? Para imponer la pena, el fundamento es la culpabilidad. Muy bien, y ahí está claro, para ser culpable hay que ser responsable e imputable de la comisión de un delito después de todo un proceso y después de dictar una sentencia condenatoria. En cambio, la medida de seguridad se impone en base a un estado de peligrosidad, no de culpabilidad. Pero acá viene otro problema. Hay dos estados de peligrosidad. Una que se llama peligrosidad criminal y otra que se llama peligrosidad social. ¿Cuál es la peligrosidad criminal? Se llama o se dicen peligrosos criminales aquellos que ya han sido condenados por uno o varios delitos antes, que ya tienen antecedentes penales, pues. Entonces, si alguien ha sido condenado 2 o 3 veces por robo o por homicidio, por asesinato o por violación, dicen, este es un peligroso criminal. Y puede obviamente ser el sustento para imponer una medida de seguridad. Ahora, ahí no hay tanto problema. El problema está con el peligroso social. ¿Quién es un peligroso social? Aquel que no ha cometido nunca ningún delito. Nunca. Pero desafortunadamente, para alguno puede estar dentro de los motivos o las causas de estado peligroso. No ha cometido un delito, pero no tiene trabajo. Ah, entonces este es un peligroso. No ha cometido ningún delito, pues miren cómo anda. Miren cómo se viste, miren cómo está. Entonces, pues, entonces hay que detenerlo y más. Eso es lo que se discute y lo que se critica, que se violentan, obviamente, garantías constitucionales. Y por eso es que técnicamente y afortunadamente, pues, la justicia penal ha sido muy prudente y no aplica, pues. Porque vean, esas son las situaciones que definitivamente, pues, llaman mucho la atención. Y les decía, las medidas de seguridad responden a un principio de legalidad. El artículo 84 dice, no se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente, ni fuera de los casos previstos en la ley. Las medidas de seguridad tienen que estar expresamente establecidas en este código y la ley las debe prever, los estados peligrosos. Yo les comentaba a los muchachos en la otra sección que recordamos un caso de un estudiante de la facultad muy bueno, eminente, es un muy buen profesional, pues un gran juez. Pero pues estudió con nosotros Derecho Penal, pues le gustó mucho y estudiaba mucho todo esto. Pero antes de graduarse, estábamos, eso les estoy hablando de hace unos 20 años, o sea, con el sistema anterior, pues los jueces, pues de paz penal, podían ser los estudiantes de último año de Derecho. Y él era estudiante de los últimos años de la facultad y ya era juez de paz. Y muy estudioso, pues, eminente. Entonces, y en el municipio donde él estaba impartiendo justicia de juez de paz, él se dio cuenta que todos los días lunes llegaban 10 o 15 partes de policía. Y la policía consignaba a 10 o 15 bolos, y por eso los porque relajaban, llegaban a insultar o agredir a su esposa, a sus hijos, a su casa, y ellos mismos los denunciaban y los iban a detener.
Entonces los consignaban. Pero ¿qué pasaba? Él, al darse cuenta y leer el parte de lo que la policía le decía, entonces decía, bueno, esto es una falta. Pero se veían que era gente de muy escasos recursos, que trabajaban pues en cosas muy sencillas. Y vean qué es lo que pasa con la gente que es alcohólica. El día viernes recibían su pago de la semana o de la quincena y de una vez se iban a la cantina o a tomarse los tragos. Y se acababan el dinero, ya cuando se tenían el dinero iban a pelear y a hacer problemas a su casa. Y eso eran los problemas. Entonces él venía y se dio cuenta que los anteriores jueces lo que hacían obviamente es poner, no tanto, 20 días de arresto a 10 quetzales diarios. O 10 días de arresto a 10 quetzales. Eran 100 de multa o 200 de multa. Pero 200 quetzales de multa o 100 de multa para estas personas es bastante, es mucho. Entonces resultaba que no tenían para pagar los 100 o 200 de multa. Entonces, increíble. La misma esposa o los mismos hijos que lo habían ido a denunciar al papá porque había llegado a hacer relajo, iban a prestar dinero para ir a pagar la multa y sacarlo. ¿Por qué? Porque si no lo sacaban, perdía el trabajo. Y si perdía el trabajo, ¿con qué iba a mantener a su familia? Pues? Entonces era un problema y él se dio cuenta. Y veía, dijo, bueno, esto no puede ser. Entonces él dijo, y había estudiado esto, así como lo están estudiando ustedes ahora. Nosotros, y dijo, no, aquí yo voy a ver si aplico una medida de seguridad. Una medida de seguridad que pueda rehabilitar a esta gente. Entonces, cuando le llegaron los partes ya el otro fin de semana, después de que él había craneado, ya no les impuso de pena de arresto, pues, ni 10, ni 20 días, ni 5 días. Dijo, miren, ustedes salen libres, no les voy a poner arresto, nada, pero sí una medida de seguridad. Y la medida de seguridad es que tienen que ir Alcohólicos Anónimos. Aquí hay una sede donde se reúnen Alcohólicos Anónimos aquí en el pueblo y tienen que ir 2 horas todos los días, de lunes a viernes por 30 o 60 días. Y es más, yo les voy a ir a pasar lista. Y si no están cumpliendo, les pongo arresto. Entonces el juez vino y no les ponía multa a los muchachos o señores estos, pues, y ya el lunes estos salían del trabajo y a las 6 de la tarde, 6:30, 7, ya estaban en el grupo de Alcohólicos Anónimos, oyendo ahí sus pláticas para rehabilitarse. Y el juez, él mismo iba y me decía, yo llego y yo de veras iba a pasar lista, a ver si estaban ahí. Y los felicitaba, decía, qué bueno. Y la mayoría pues salían bien. Y así lo hizo muy bien. Pero vean esto, y esto es a guisa de broma, pero es cierto. Los bolitos también son buenos estudiantes de Derecho. Y hubo uno que vio que lo que él estaba haciendo, imponiendo como medida de seguridad, no estaba en el Código Penal, en el artículo 88. Ahí no estaba. Ni estaba, ¿verdad? Y lo fue a denunciar. Claro, las autoridades, altas autoridades, miren, después está imponiendo esto. Él cree que es bueno, pero eso no está. ¿Cuál es la base legal? Y efectivamente le llamaron a él y le dijeron, pero mire, juez, ¿cuál es la base? Pues no hay una base. Y hay un principio de legalidad, el 1084. Es decir, la medida de seguridad que tiene el 88 es la prohibición de ir a determinados lugares. Pero usted no le está prohibiendo ir, usted es el que está ordenando que vayan alcohólicos. Eso no está. Bueno, entonces lo vamos a dejar de hacer, y lo dejó de hacer. Pero miren qué mal, pues, para que ustedes vean qué interesante es esto. Porque creo que en atención era lo mejor que él podía hacer. Y no estar imponiendo multas ni de 100 ni 50, porque era más. Pero el problema es
es el principio de legalidad. Ahora, ¿cuáles son los estados peligrosos que dice el código? De acuerdo al Código Penal nuestro, los estados peligrosos son el artículo 87, se consideran índices de peligrosidad para poner medidas, la declaración de inimputabilidad, la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. 3, la declaración de delincuente habitual. 4, el caso de tentativa imposible. 5, la vagancia habitual, es la que yo les decía. Y ahí dice, se entiende por vago el que tiene aptitud para trabajar y no trabaja. 6, la embriaguez habitual. Ahí está, sí estaban los bolitos que nuestro colega los mandaba alcohólicos. Sí estaba la causa, embriaguez habitual. Cuando el sujeto fuere toxicómano, también es otra de las causas. Y 8, la mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena. Y 9, la explotación, que es muy amplio y muy subjetivo. O sea, sí está la embriaguez habitual. Ahora, las medidas que se pueden poner, 88. Las medidas de seguridad que son aplicables son las siguientes. 1, el internamiento en establecimiento psiquiátrico. No era el caso. 2, el internamiento en granja agrícola, centro industrial o análogo. Tampoco el caso. El internamiento en establecimiento educativo o tratamiento especial. Tampoco. La libertad vigilada. Tampoco. Prohibición de residir en lugar determinado. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Caución de buena conducta. O sea, lo que está como medida de seguridad es prohibirle vivir en tal lado o prohibirle ir a tal lado, pero no obligarle a ir a grupos. Entonces era lo que se discutía y fue lo que le dijeron, mire, esto viola el principio de legalidad, pues. Y entonces, esas son las grandes discusiones. Ustedes van a hacer un análisis de todos estos estados peligrosos y estas medidas, y por eso les digo que afortunadamente pues, no se aplican con buen criterio. Sin embargo, algunas veces se han aplicado. Y yo recuerdo, y con eso termino, un caso que fue muy importante, para los que estudiábamos mucho esto, para los que nos gusta estudio de derecho penal y esto, un caso que sucedió ya hace pues también muchos años, más de 25 años, pues 30 años, un caso pues muy duro, muy grotesco, muy de verdad triste, ¿no? Y se trataba de una señora que trabajaba de auxiliar de enfermería en un hospital del país, porque es el Roosevelt. Y ella dio muerte a sus 4 hijos. El mayor no pasaba de 10 años. Y los otros 3 eran mucho más pequeños. Y después ella se trató de suicidar, de privarse de la vida, ingiriendo pastillas. Para su desgracia, ella no murió. Ella quedó viva. La llegaron a los bomberos y en el hospital la rescataron, hicieron su lavado. Pero imagínense, cuádruple parricidio, haberle dado muerte a sus 4 hijos. Se le procesó, se siguió un proceso penal por parricidio, cuádruple parricidio. Y la defensa la llevó, en aquel entonces, les digo, era otro sistema, el bufete popular de la facultad, de nuestra facultad de Derecho de San Carlos. Y se le hizo una gran defensa, una defensa muy técnica. Y el tribunal también, un buen análisis. El Ministerio Público, bien, todo bien hecho, pues. ¿Qué pasó? Oigan esto. A la señora se le dictó sentencia absolutoria. Se le absolvió de culpa. Se le declaró no culpable en sentencia firme. La defensa demostró que ella estaba sufriendo trastornos mentales transitorios. Entonces, que era lógico, pues. Es decir, nadie en sus cabales, nadie en una situación de normalidad le da muerte a un hijo.
menos a 2, menos a 3 y menos a 4 y menos después tratar de suicidarse. Eso ellos demostraron, técnica y científicamente, que ella sufría trastornos mentales. Entonces el juez, el juzgado, con un excelente criterio la absolvió, la declaró no culpable, le dictó una sentencia absolutoria, pero impuso una medida de seguridad. Oigan bien, ¿en base a qué? El 87 es estado peligroso, la declaración de inimputabilidad. A ella la declararon inocente, no culpable por la muerte de sus hijos, por una inimputabilidad, por trastorno mental transitorio. Entonces, ahí estaba. Y luego le dictaron una medida de seguridad de internamiento en establecimiento psiquiátrico, de acuerdo al 88. Y se le ordenó el ingreso al Federico Mora. Bueno, el caso fue muy sonado, pues, y para la gente que estudia esto y que nos gustaba, pues le dimos seguimiento a todo. Y la verdad es que en el hospital también, pues los médicos no pasaron, porque esa es, la medida es indeterminada, hasta que ella se componga. Y si no, pues ahí se queda de por vida. La verdad es que en menos de 2 años, año y pico, los dictámenes de los especialistas del Federico Mora decían que ella estaba totalmente rehabilitada y que estaba muy bien. Y presentaron toda la documentación al juez. Cuando el juez ve esto, también muy atinadamente, el juez le levanta la medida de seguridad. Levantó la medida de seguridad de internamiento en establecimientos psiquiátricos y le impuso otra medida de seguridad, que es la del numeral 4, la libertad vigilada. Dijo, bueno, entonces que salga ya del centro, pero le voy a imponer otra medida, libertad vigilada. Esa libertad vigilada del numeral 4 del 88 no tiene efectos de que alguien anduviera con ella, pues custodiándola. La libertad vigilada es porque ya la dejaron bajo observación directa de 2 especialistas, psicólogos o psiquiatras, pues para que la estuvieran controlando y la estuvieran constantemente analizando. Y en menos de 1 año, creo yo, ellas dictaminaron que ella estaba total y absolutamente recuperada. El juez vino y levantó esa medida de seguridad y le dijo, señora, usted queda total y completamente libre. Miren qué efecto de las medidas de seguridad. Uno de los pocos casos se puede aplicar, lo que pasa es que son casos raros, ¿no? Pero obviamente, pues, ahí cumplió todos sus efectos de rehabilitación. Entonces, en todo caso, aquí tenemos que advertir que ella había cometido delito, cuádruple parricidio. Y el problema en las medidas de seguridad es cuando no se ha cometido delitos. Ustedes van a ver que el código dice en un artículo que la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria, pero también puede ser que el código, que se pueda imponer una medida de seguridad, sea una doctrina, sin haber cometido un delito, solo porque se cree que se está en un estado peligroso. Eso es lo discutible y eso es lo que precisamente por eso es que no se han aplicado. Muy bien, quedamos hasta ahí. Muy buenas noches, perdón por el tiempo, yo sé que tienen examen. Estamos entonces el próximo martes con los últimos 3 puntitos del programa. Que la pasen muy bien y que les vaya bien en el examen. Éxitos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche.